Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de Evangelización. El de hoy vamos a buscar el libro de Éxodo, el capítulo 20. Éxodo, el capítulo 20, voy a leer. Del versículo 1 hasta último, leo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es el reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos,
Y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramienta entre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Hasta el versículo 26 he leído. Yo empecé a explicar sobre el Evangelio por clase, se llama clase de evangelización. Desde número 1 hasta 16, yo estaba explicando sobre la creación de Dios, la existencia de Dios y también el pecado, cómo ingresó el pecado, y también el mundo de los ángeles, también Satanás cómo había cometido contra Dios. Con el tema de eso yo estaba explicando. Desde el número 16 estoy explicando sobre la ley. Porque no mucha gente está investigando exactamente sobre el mandamiento de Dios y la ley de Dios. Antes de aparecer el libro de Éxodo capítulo 19, no había aparecido sobre el mandamiento de Dios y la ley de Dios. ¿Por qué? Como lo que había contado la clase pasada, ¿no? Dios manifestó a algunas personas en el libro de Génesis. Dios manifestó ante Adán conversando en el huerto de Edén, pero él cometió contra Dios y Dios le rechazó del huerto de Edén. Y luego Dios preparó túnicas por medio de piel de un animal que había matado. Es decir, que para salvar la vida de Adán, Dios tenía que matar un sacrificio. Ese animal se refiere a la sombra de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque si Jesucristo no hubiera muerto, nosotros nunca íbamos a recibir el perdón eterno. Entonces, Dios había manifestado ante Adán y también ante Abel. Abel, cuando él ofrendó por las ovejas, en aquel entonces Dios aceptó la ofrenda de Abel y también aceptó a Abel. Le dijo: tú eres justo. Dios, cuando se ve la fe de uno, la fe de uno que tenía una fe verdadera, incluye
creyendo en Jesucristo, ¿no? Porque Abel, cuando él ofrendó las ovejas, ese sacrificio se refiere al Cordero de Dios. Se refiere al cuerpo de Jesucristo que iba a aparecer en el mundo un día, iba a cargar el pecado del mundo. En aquel entonces iba a incluir todo pecado de Abel. Aunque hasta morir Abel nunca había nacido Jesucristo, pero Abel creyó que un día iba a nacer Jesucristo, iba a quitar todo su pecado, iba a morir, también iba a resucitar. Con esa fe, él podía ser perdonado de sus pecados. Es decir, que en la época del Antiguo Testamento, donde no había la ley, ellos podían recibir la salvación por creer en Jesucristo. También en la época de Enoc, después de engendrar su hijo Matusalén, el que vivía 969, lo más largo tiempo del mundo, ¿no? Entonces, él acompañó con Dios durante 300 años. Significa que antes de engendrar Matusalén, Enoc estaba viviendo como persona común. Pero él podía ver el fin del mundo. Por esa razón, observando, calculando la edad de Matusalén, el que murió en ese año, el mismo año que inició diluvio, en la época de Noé. Por esa razón, el nombre de Matusalén es como igual que tirando la lanza. Significa que iba a llegar el fin del mundo. Entonces, antes de llegar diluvio, en el corazón de Enoc había llegado el juicio de Dios, el fin del mundo. Tal persona puede acompañar con Dios. Es como igual que no, Rahab. Ustedes conocen Rahab, que era ramera de la ciudad de Jericó. Ella era una persona común, la que vivía con el pecado. Pero un día ella escuchó la noticia que Dios había entregado todo territorio de Jericó ante mano de Josué. Entonces Dios le entregó completo Jericó a Israel. En aquel entonces todo el mundo quería pelear contra Israel, pero ramera Rahab, ella tenía ese corazón, mirando el fin del mundo. Aparentemente está permaneciendo la ciudad de Jericó. También existe el rey que domina. Pero si pasa tiempo, algunos días, iba a fracasar, iba a convertir como cenizas. Por eso, la que conoce muy bien el tiempo futuro, no puede vivir como antes. Anteriormente, ¿no? Antes de creer en esa noticia, ella vivía como ramera, viviendo con el pecado. Únicamente en su corazón tenía codicia de ganancia, la ganancia de dinero para ser rica.
no hay problema la manera de ser rica, ¿no? Con el pecado quería ser millonario. Pero después de encontrar dos espías, uno de dos espías se llama Salmón. Entonces, cuando se encontró a Salmón, es como antepasado de el rey David. Entonces, ella, antes de encontrar Salmón, ella solamente vivía con el corazón mundano. Pero después de encontrar dos espías, ella tenía que transformar para invitar a la familia, porque había puesto una regla. Tenía que colgar la cuerda que había descendido dos espías de su ventana, y luego ella tenía que llamar la familia de ella, porque cuando iba a conquistar a la ciudad de Jericó, los soldados de Israel solamente iban a buscar una casa donde había puesto cuerda en la ventana. Eso es símbolo de la salvación. Por fin, salvó la familia. Imagínense, ¿no? Siendo ramera, la familia, ¿cómo podía confiar exactamente en su palabra? Para invitar, poco difícil, ¿no? Porque tenía que descubrir algo secreto. Padre, madre, hermanos, escuchen bien. Un día llegaron dos espías de Israel. Yo escondí. Si hubiera descubierto de mi obra, iba a morir. Pero Dios me cuidó. Ellos dicen que iba a conquistar porque Jehová les entregó esta ciudad, Jericó. Esta ciudad, esta muralla, aparentemente existe, pero pasando uno de 10 días ya transformará como cenizas. Ustedes tienen que quedarse en mi casa hasta que lleguen los soldados de Israel. Por fin, llegando la fe en el corazón de la familia de ramera Rahab, y recibieron la salvación. También Dios manifestó en la vida de Noé. Noé halló gracia ante ojo de Dios. Entonces, ¿quién puede recibir la gracia de Dios? ¿El que hace bien o el que no hace bien? El que tiene derecho recibiendo recompensa no es la gracia, sino que uno que no hace nada, siendo como inútil, vil. Pero cuando Dios le derrama la gracia, 100% es la gracia de Dios. Halló la gracia de Dios ante ojos de Dios Noé. Noé podía ser justo, perfecto, anduvo con Dios por la gracia de Dios, no de su obra. Después de terminar el diluvio, ya Dios manifestó ante la vida de Abraham. Y luego Dios le dio promesa. Yo voy a entregar este terreno de la tierra de Canaán a sus descendientes. Entonces, 4 generaciones de Abraham se quedarán como cautivos, siendo como esclavos. Pero pasando 400 años, yo voy a hacer juicio al rey que iba a molestar a mi pueblo Israel. Luego voy a rescatar. Entonces, Dios manifestó ante la vida de Abraham e Isaac
también a Jacob, a José. Así estaba ocurriendo. Y luego se quedó durante 400 años como en el tiempo de las tinieblas. No apareció nada de profeta ni siervo de Dios. Al pasar 400 años, nació Moisés. Cuando él tenía 40 años, él sabía que Dios iba a usar su vida, siendo príncipe, sabiendo muchas cosas, teniendo la capacidad. Pero Dios no empezó a trabajar con Moisés, que tenía 40 años. ¿Por qué? Si hubiera trabajado con esa persona, todas las personas iban a alabar ¿a quién? A Moisés. Porque Moisés era inteligente, capaz, poderoso. Por eso, por su sabiduría, iba a rescatar a los israelitas. Así iba a decir. En aquel entonces Dios no iba a ser glorificado por los israelitas. Por eso voluntariamente Dios dejó Moisés en Medián durante 40 años. Envejeció, siendo abuelo, ya no podía hablar mucho ni tenía fuerza, pero en aquel entonces Dios empezó a trabajar en la vida de Moisés. Por causa de 10 plagas, Dios había maldecido a todo pueblo de egipcios y luego rescató a los israelitas, trajo cruzando Mar Rojo, llegando en el desierto se encuentra la montaña de Sinaí. En el monte Sinaí Dios le llamó a Moisés y luego le mandó a Moisés para que preguntara a Israel: yo voy a dar mandamientos. Tiene que preguntar a los pueblos, ¿y van a cumplir o no? Cuando descendió de monte Sinaí Moisés, llamando ancianos de Israel, y luego les preguntó, Dios iba a dar mandamientos, ¿ustedes iban a cumplir mandamientos o no? Ellos todos estaban de acuerdo, sí, Señor, nosotros podemos cumplir todo. Y luego subió Moisés, respondió a Jehová. Jehová le dijo a Moisés, tiene que descender otra vez para que preparen 3 días. No tiene que acercar las mujeres, hombres. Y luego, bañando sus ropas, santificando, tiene que acercar cerca de monte Sinaí. Pero había puesto una seguridad abajo, no para que no pasara ese límite. Y luego Dios permitió solamente Moisés, Aarón, que subiera a monte Sinaí. Y luego Dios habló a Moisés. Ahora lo que estamos leyendo. Pero no solamente Dios habló silenciosamente, sino que en la oscuridad, con gran truenos y relámpagos, fuertemente estaba hablando. No es que una conversación, sino que en la oscuridad, y de repente estaba saliendo relámpagos, truenos, llegando gran miedo cada uno de los israelitas. Por eso, como ellos decían, así estaban diciendo, ¿no? Observando el versículo 18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo
temblaron y se pusieron de lejos. Ya, imagínense, ¿no? En la noche se quedó grande oscuridad. Constantemente está llegando relámpagos, truenos, también bocinas que estaban saliendo gran ruido. Entonces, creo que ellos por primera vez de sus vidas podían ver apariencia de nuestro Dios. Temeroso. Significa que cuando Dios quería dar la ley, mandamiento de Dios, no acompañado misericordia ni amor. La ley es peligroso. Usted sabe que antes de establecer la ley, la gente estaba buscando otros dioses. A veces estaban formando, haciendo imagen por medio de madera, piedra. También ellos no estaban cumpliendo el día de reposo. En aquel entonces no tenía problema, nada. Pero después de establecer mandamiento de Dios, sí o sí tenía que cumplir. Si no iba a cumplir, entonces casi todo pecado lleva como sentencia, la sentencia de muerte. Significa que Dios quería matar a los que quebrantan mandamiento de Dios. Por ejemplo, ¿no? Un día, pasando tiempo, después de establecer mandamiento de Dios, una persona el día de reposo salió al campo buscando ramas. ¿Con qué propósito? El día de reposo quería hacer cocina, juntando ramas. ¿Cómo nosotros podemos decir que ese es trabajo? Pero otra persona que vieron ya atraparon tal persona que estaba recogiendo ramas, llevando ante presencia de Moisés, denunciando que Moisés, este hombre está quebrantando de la ley. El día de reposo, sí o sí tiene que descansar, no tiene que trabajar nada, pero este hombre está recogiendo de ramas. ¿Qué hacemos? Ya, ¿usted cómo tiene que juzgar? En este siglo, nadie puede juzgarlo, ¿no? ¿Es cierto, no? Pero en la época de la ley, ¿cómo estaba juzgando? Moisés no sabía muy bien para juzgarlo. Por eso Moisés preguntó a Jehová: Señor, ¿qué hacemos con esta persona que estaba recogiendo de ramas el día de reposo? Dios, ¿cómo le mandó? Dios le mandó a Moisés: todo el mundo tiene que agarrar la piedra, tiene que arrojar, que sea muerto. Este juicio que viene de la regla de mandamiento de Dios, eso es seguro, una regla perfecta. Si no puede cumplir el día de reposo, debería morir. Ese es mandamiento de Dios. Se llama 10 mandamientos de Dios. Pero hoy en día, algunas personas dicen que quieren cumplir mandamientos de Dios, pero no saben qué fecha será el día de reposo. El día domingo es el día de reposo. No es así. Bíblicamente, el día viernes, cuando se cae el sol, inicia el día de reposo. Al siguiente día, sábado, hasta que se cae el sol, ya sigue
durante 24 horas. En ese día, desde viernes en la tarde y también sábado en la tarde, hasta sábado en la tarde. Sigue. Entonces, usted sabe que los judíos hoy en día están cumpliendo el día de reposo exactamente. Por eso, donde viven ellos, en el departamento, hay ascensor. Ya. El día de reposo no tiene que poner como botoncito, ¿no? No tiene que tocar botoncito, primer piso, 5 pisos, 10 pisos, porque ellos estaban pensando que cuando toca botoncito, también ese es trabajo. También sí, puede conectar de enchufe de corriente de electricidad, también. Por eso el día de reposo no puede prender de aire acondicionado, ¿no? Significa que antes de llegar el día de reposo tenía que dejar nomás, ¿ya? Manteniendo. Pero si hubiera apagado, pero el día de reposo, de repente hace calor, entonces tenía que funcionar aire acondicionado. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? No tenía que tocar botoncito de control de aire acondicionado. Porque ellos están pensando, hasta que toque botoncito de control, ese es trabajo. Está quebrantado de mandamiento de Dios. Así interpreta. Hay un pastor se llama Chang Ju-hyun, es misionero de Israel de Misión Buenas Nuevas. Él está viviendo durante como 15 años, 20 años, ¿no? Él nos testificó. Él tiene su amigo judío. Cuando el día de reposo, él se necesita hacer algo en su casa, le llama. Misionero, Chang Ju-hyun, suba y venga a mi casa. Entonces, cuando llegando a su casa, él estaba diciendo, oh, hace mucho calor, oh, hace mucho calor. Solamente estaba diciendo, ¿no? ¿Qué significa? Voluntariamente tiene que buscar control de aire acondicionado. En vez de mí, usted tiene que controlar, porque usted no es como judío, ¿no? Por eso estaba controlando, poniendo como 23 grados para mantener aire. Significa que hasta en ese siglo los judíos están guardando mandamientos de Dios. Ellos piensan, está cumpliendo mandamientos. Algún edificio, ¿ya? El día de reposo hay 2 tipos de asesor. Uno para los extranjeros. ¿Por qué? Para los extranjeros sube rápido y con botoncito y puede abrir y entrar. Pero hay otro ascensor que no es necesario tocar nada, automático. Cuando presenta en el primer piso, bajando ascensor, abre. Silenciosamente, ¿no? Esperando y pasando tiempo, ya la gente ingresa. Cerrando. No es necesario poner el botoncito, sino que sube. Segundo piso, para abriendo. Esperando y cerrando. Hasta 50 pisos, así hace. Una persona quería visitar en el lugar de 50 pisos, ya tenía que pasar uno de 20 minutos por ahí, así dice. Significa que
Ellos están pensando profundamente. El día de reposo ya tenía que elegir asesor más rápido que corre. Si uno que utiliza ascensor de los que usan solamente el día de reposo, ya se tardará mucho. Significa que hasta ahora los judíos están teniendo este deseo de cumplir mandamientos. Esa es la ley, así piensa. Entonces veamos, en el libro de Éxodo, el versículo 2, yo soy Jehová tu Dios que te saqué en la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. Significa que fuera de Jehová no tiene que establecer otros dioses ajenos. Número 2, el versículo 4, como dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Pero cualquier lugar de edificio de iglesia católica antigua, cuando ingresa se encuentran muchos ídolos, ambos lados, aquel lado, largo, todos se dicen santos, santos, santos. ¿Quiénes santos? Como parecido, apóstol Pablo, Pedro, Jacobo, algo. Significa que desde la imagen de María, ¿cómo pone el rostro de María? ¿No? Y pone como bella, ¿es cierto? Bella. Y luego, imagen de Jesucristo también. Según la palabra de Dios dice que no tiene que hacer imagen, pero todo hace imagen. Mucha imagen. El versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Significa que no debería blasfemiar el nombre de Jehová. Algunos dicen que, sí, estaría Dios, ¿cómo hace eso? Parece que no está Dios. Todo está blasfemiando contra Dios. Luego el versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Sabe que el dueño del día de reposo es Jesucristo? Jesucristo quería dar a nosotros libertad. ¿De dónde? De pecado. Pero mucha gente teniendo pecado quiere cumplir solamente el día de reposo. No está descansando espiritualmente. No está cumpliendo el día de reposo perfectamente. Para guardar el día de reposo, de primero tiene que ser limpiado de sus pecados. Cuando no sea justo, cuando no sea perdonado de sus pecados, no está cumpliendo el día de reposo, aunque no toca nada de botoncito de aire acondicionado, no hace nada de trabajo ni cocina, no importa estas cosas. Más importante es su corazón, que sea perdonado, limpiado, purificado a través de la sangre de Jesucristo. También el versículo 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra de Jehová tu Dios te da. La verdad que nosotros deberíamos honrar a nuestros padres. Y luego 13, no matarás. 14, no cometerás adulterio. 15, no hurtarás. 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, como mentir, ¿no? No tiene que mentir. Y luego último, ya
es más importante de todo. 17. No codiciarás de qué. No codiciarás de qué. La casa de tu prójimo. Sobre casa. Alguna persona vive sin tener la casa propia, ¿no? Alquilando. Debería pagar cada mes. Gasta mucho, ¿no? Entonces, siempre anhela en su corazón, aquella casa, qué linda, qué lindo, qué lindo aquella casa. Si tuviera eso, sería bueno. Es codicia. ¿Es cierto o no? Codicia. No tiene que tener codicia. No codiciarás a la mujer de tu prójimo. Ya. Entonces, ¿cuántos son prójimos? Alrededor de nuestra casa. ¿Y cuántas mujeres están viviendo? Si tuviera la codicia de mujer, y también ese está cometiendo, derrumbando 10º mandamiento. Ya sale número 1, casa. Número 2, mujer. También ni su siervo. Hoy en día no existe siervo, ¿no? Ni su criada tampoco. Ni su buey. Buey, en vez de buey, mucha gente está teniendo codicia de mascota, de perros. Entre los perros, mucha raza, ¿no? Algún perro tiene valor. Uno de $5,000, uno $2,000 o alguno $1,000. Wow, precioso. Al ver, alguna persona dice que al ver este perro, wow, qué lindo. Qué lindo. Mientras tanto que está hablando, mencionando, qué bueno, qué lindo. Está teniendo codicia. ¿Ya? ¿Es cierto o no? No tiene que tener nada de codicia de mascota, de vecino, ni de prójimo. ¿Es cierto? Hoy en día. En vez de tener buey también, carro, auto. Si alguien que tiene su auto usado en el año 1992, pero su vecino recién ya compró la marca Mercedes-Benz 2020, wow, cada día se enoja, ¿no? Contra su vecino. ¿Es cierto? Ya significa que esta palabra está diciendo, normalmente el ser humano está produciendo la codicia al ver mujer, al ver hombre, al ver la casa, al ver comida, al ver dinero, al ver toda la cosa, está añadiendo una relación de producir la codicia de corazón. Significa que si hubiera cumplido este mandamiento, iba a recibir la salvación por su obra. Pero ¿sabe qué? ¿Quién iba a cumplir 10 mandamientos completamente? Jesucristo, único. Fuera de Jesucristo, ninguna persona podía cumplir mandamiento de Dios. Desde Moisés hasta Jesucristo, desde Jesucristo hasta ahora. Entre 3,500 años, ninguna persona podía cumplir mandamiento de Dios. Es decir, que ninguna persona podía ser salvo por su obra. Pero lastimosamente, entre muchos pastores enseñan que cumplan mandamiento de Dios, que reciban la salvación, dice. No sabe muy bien sobre el sistema de dar mandamiento de Dios. Ese es primer pacto. También Dios nos entregó segundo pacto, se llama nuevo pacto, a través de la sangre de Jesucristo. Por esa razón, entre los pastores tiene que saber qué es lo que está hablando a través de Éxodo capítulo 20. En la época de Moisés, en la época del Antiguo Testamento, debería guardar, pero no podía guardar. Por eso fracasaron
Israel completamente fueron derrumbados, fracasados, asesinados por juicio de Dios. Por eso Dios podía observar. Ninguna persona podía ser justificado delante de Dios. Por eso Dios no pudo menos que cambiar el pacto. Por eso Jesucristo, cuando hizo última cena, ¿no? Como decía, tomad este vino. Este vino es que estoy derramando mi sangre para establecer nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Para decir, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué? Jesucristo cargando todos nuestros pecados, quitando el pecado del mundo, Él iba a ser crucificado, derramando toda la sangre para que Dios nos da salvación por la gracia de Jesucristo. Gracias por su atención. El día de hoy así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da la bendición del Señor. También nosotros podemos estudiar poco a poco por medio de clase de evangelización. El día de hoy nosotros ya hemos terminado número 17 sobre mandamiento de Dios. Dios nos entregó 10 mandamientos de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros conozcamos nuestros pecados. Aunque ninguna persona podía cumplirlo, porque siendo pecador, solamente puede dar fruto sobre pecado nada más. Como igual que el árbol de mango da fruto mango nomás. Por eso nosotros somos descendientes de Adán. Recibimos el juicio eterno de Dios por causa del pecado de Adán. Al nacer en este mundo, nosotros ya tenemos pecados. Por eso somos dignos de ser muertos ante presencia de Dios. Para que sepamos esto, Dios nos entregó mandamiento de Dios. Señor, espero que nos enseñe claramente para que nosotros sigamos adelante predicando el Evangelio, enseñando a las personas que todavía no conocen el Evangelio. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos.